¿Cómo de complicado es pasar de una imagen sin profundidad como esta a otra con volumen y sombra proyectada? Pues depende. Hoy verás un método sencillísimo y además súper versátil, tanto que con solo una vez que lo hagas te servirá para cualquier otra imagen en la que lo quieras aplicar, y con tan solo un par de clics. Dicho esto, abrimos Photoshop. Lo primerito es saber de dónde viene la luz, porque de esa manera sabremos hacia dónde debe proyectarse la sombra. En este caso viene de este lado y por lo tanto la sombra debería estar por este área de aquí. Sabiendo esto, podemos empezar con la técnica. Lo primero es crear una selección del sujeto. Puedes utilizar el método que más te convenga. Una forma de hacerlo sería yendo al panel de herramientas y activando la herramienta Selección de objetos. Y de seguidito nos venimos aquí arriba a la barra de opciones de herramienta y en Selección de sujeto clicaremos sobre esta flechita para desplegar las diferentes opciones. Aquí activaremos nube y clic en seleccionar sujeto. Ahora con la selección activa nos venimos al panel de capas. En este caso también le cambiaremos el fondo, por lo que trabajaremos sobre esta única capa. En caso de querer conservar el fondo, pues habríamos duplicado la capa y trabajaríamos sobre una copia. Pero como te digo, vamos a cambiarle el fondo, así que trabajamos en esta capa. Nos venimos abajo del panel de capas y clicaremos sobre este icono para hacer una máscara de capa. Con nuestro sujeto ya enmascarado, ahora viene un paso crucial. Y aquí ojito que luego nos salen las cosas. Vamos a convertir esta capa en un objeto inteligente. Repito, vamos a convertir esta capa en un objeto inteligente. Hay varias formas de hacerlo. Lo puedes hacer desde las opciones del panel de capas, pulsando en esta rayita de aquí y clicando sobre convertir en objeto inteligente. Bien, pues otra forma sería yéndonos a filtro y aquí pulsar sobre convertir para filtros inteligentes. Y aún tenemos otra más. Lo puedes hacer desde la propia capa. Clic derecho y entre todas las opciones vemos convertir en objeto inteligente. Clic y ya lo tenemos, un objeto inteligente que contiene nuestra capa enmascarada. Más adelante verás qué gran ventaja es esto. Seguimos, renombramos la capa para trabajar ordenaditos y para funcionar más cómodos vamos a ponerle ya el fondo. Yo tengo este que voy a colocar por aquí, lo ajusto y lo coloco debajo de la capa sujeto. Así, ok, listo. Bien, pues para crear sombras el primer impulso es hacer doble clic sobre la capa donde quieras crear la sombra. Esto te abre el panel de estilos de capa y desde aquí activar sombra paralela y desplazarla como creamos oportuno. Bien, pues hacerlo así es una forma eficaz de hacerlo, pero no es eficiente porque limita las posibilidades. Vamos a ver un método que es como más mejor. Así que cancelamos y vamos a ver de qué estamos hablando. Empezaremos por duplicar la capa sujeto. A esta copia la renombraremos como sombra y la colocaremos debajito del sujeto. Así tendremos las tres capas en su sitio: sujeto, sombra y el fondo, que es esta textura de aquí. Bien, pues seguimos. Para que veas lo que sucede voy a ocultar la capa sujeto y si no sabes cómo se hace, pues es clicando en este ojito de aquí. Lo que sigue es convertir esta capa en una silueta toda negra. Aquí de nuevo lo puedes hacer eficaz, que sería desde aquí abajo abriendo los ajustes de capa y clicando sobre exposición. Luego llevaríamos la exposición al mínimo y enlazamos la capa desde aquí. Pero esto no es eficiente. Primero porque nos crea una capa nueva y segundo porque con los objetos inteligentes se pueden hacer las capas de ajuste de forma diferente. Así que deshacemos esto y te cuento. Con la capa sombra activa nos venimos al menú superior, abrimos imagen, ajustes y desde aquí sí activaremos exposición. De nuevo bajaremos el parámetro de exposición al mínimo, clic en aceptar y como ves en esta ocasión el ajuste se crea como un filtro inteligente. Aquí para gustos colores, pero en mi opinión para esta técnica es mejor trabajar así. Pues esto ya lo tenemos. Ahora ya podemos hacer visible la capa sujeto, que de hecho nos va a venir bien para afinar más la proyección de la sombra. Pues tenemos todo listo para empezar a trabajar ya con la capa sombra. Con la herramienta mover activa vamos a desplazarla. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia donde hayamos visto que debería de proyectarse en función de dónde vendría la luz. En este caso habíamos decidido que era hacia aquí. Aquí es a ojímetro y cero estrés, porque todo lo que vamos a hacer en este tutorial es no destructivo, es decir, podremos reeditar cada paso. Como te decía, la desplazamos y una vez la tenemos, lo que sigue es darle forma. Aquí viene una de las partes divertidas. Nos vamos a filtro,
desenfoque y dentro de todas las opciones pulsaremos sobre desenfoque de movimiento. Aquí dos cositas. Primero, el ángulo. Debes de hacer que encaje con la dirección de la luz. En nuestro caso lo dejaremos así, porque no se encaja. Y no obstante, recuerda que lo puedes reeditar a lo largo de la técnica cuando quieras, ya que es un filtro inteligente. Y el otro parámetro es la distancia. Aquí de nuevo es ojímetro. Cuanto menos distancia, más dura la sombra, y cuando la aumentas puede quedar como irreal, pero ya te digo que dependerá de tu imagen. Mi consejo, a más altura del sujeto, más distancia. En este caso, con algo así me vale, y clic en OK. Insisto, recuerda que es un filtro inteligente, así que si quisieras reajustarlo, tan fácil como hacer doble clic sobre el filtro en cuestión, en mi caso este de aquí, y se te abrirá la ventana de ajustes. Le das los toques que tú veas y listo calisto. Chupado, ¿verdad? Pues seguimos. Ahora le vamos a meter más realismo a esta sombra. Nos dirigimos a filtro, desenfocar y pulsaremos sobre desenfoque gaussiano. Esto nos abre la ventana de desenfoque gaussiano y... espera, déjame que la recoloque para que veas mejor. Vale, y lo que sigue es darle un desenfoque que encaje con tu imagen. Aquí, más ojímetro, y yo creo que, pues, sí está bien, ¿vale? Y con esto casi lo tendríamos. Me explico, ahora toca pulir e integrar. Lo primero, quitar la sombra que sobra. Por ejemplo, este área de aquí, nos venimos a la capa sombra y le crearemos una máscara de capa. Aquí la tenemos, la mantendremos activa y con la herramienta pincel vamos a quitar lo que sobre. Nos aseguramos de tener color negro como frontal y te recomiendo un pincel suave. Puedes acceder al panel de ajustes del pincel haciendo clic derecho y ya desde aquí ajustar los valores, tanto de dureza como de tamaño. No obstante, si ya estás pintando, le puedes cambiar el tamaño con los corchetes del teclado. Una vez lo tengas, tan fácil como pintar en las áreas donde quieras quitar la sombra y recuerda que estamos trabajando sobre la máscara de capa. Si lo ves oportuno, quizás necesites suavizar la intensidad de las sombras de ciertas áreas. Una forma de hacerlo sería bajando la opacidad al pincel desde aquí. Esto sería suficiente, y ahora si pintamos de negro sobre esta zona, le iremos suavizando la sombra. Como ves, bien fácil. Y si te pasaste, pues con cambiar el color frontal de negro a blanco, ahora no eliminaría sombra, sino que la estaría recuperando. Y listo, vale, pues más cositas. Vamos a integrar y dar más volumen al sujeto, así que activamos la capa sujeto y nos venimos a imagen, ajustes, exposición. Aquí se trata de oscurecer el sujeto al punto de crearle una zona más oscura. Dependiendo de la intensidad de la luz de tu sujeto, así tendrás que afinar los parámetros. En mi caso, lo que estoy haciendo, como ves, es oscurecerlo levemente, lo justo y necesario para crearle unas áreas de sombra que luego pintaremos. Pues bien, yo creo que así está perfecto. Clic en OK y como ves, al igual que antes, al hacerlo así, lo que creamos es un filtro inteligente, que viene con su máscara de capa, por lo que si la activamos, podremos pintar sobre ella para ocultar las áreas donde no queremos que afecte el ajuste de exposición. Pero claro, esto se hace como raro, ¿verdad? Para mí es más sencillo invertir la máscara de capa. Esto lo podemos hacer con la capa activa y pulsando Control I en PC, Comando I en Mac. Y ahora, en vez de pintar de negro, pintaremos de blanco y solo sobre las áreas que quieras oscurecer. De hecho, para más control conviene tener una opacidad baja. Para mí es que así tiene como más sentido, es más lógico. Pero tú lo puedes hacer como quieras. Recuerda la idea, es oscurecer las áreas que entiendas deberían de tener sombra. De hecho, fíjate la diferencia. Se nota, ¿verdad? Y si en algún área te colaste, no pasa nada. Tan sencillo como cambiar el color negro para ocultar ese área. Pero ojito, que deberías de estar pintando sobre la máscara de capa, no sobre la imagen. Así que mantén la máscara de capa activa y ve pintando de blanco o negro en función de si quieres oscurecer o aclarar. Recuerda que estamos pintando sobre una máscara de capa que oculta o muestra ese ajuste de exposición que hemos creado. Pues bien, una vez lo tengas, puedes colapsar las capas para tener una visión más limpia del panel de capas. Mejor así, ¿verdad? Como más organizadito. Y recuerda que todo es editable. Mira, de hecho, le voy a meter más desenfoque de movimiento. A ver, vale, pues esto ya estaría. Lo que sigue es darle unos últimos toques a nuestra imagen. Para ello vamos a empezar por crearle más espacio para que respire el sujeto. Con Control en PC, Comando en Mac pulsado, clicaremos sobre ambas capas y de esta forma activaremos las dos. Y de seguidito, Control T en PC, Comando T en Mac para activar transformación libre. Y voy a reducirla para, como te digo, darle más aire alrededor y que respire. Y
Vale, bueno, pues yo creo que esto es suficiente. Ahora vamos a darle el toque de gracia. El fondo destaca demasiado, vamos a integrarlo. En esta ocasión voy a crearle una capa de ajuste desde el panel de capas. Y lo haré desde aquí, porque si más adelante quiero cambiarle el fondo, lo mismo no quiero este color. Así que lo dejo separado del fondo, pero no lo explico, lo hago. Abro las opciones y pulso sobre color uniforme. Aquí puedes colocar el que quieras, o puedes, como voy a hacer yo ahora, seleccionar el azulito de la ropita del bebé. Tan fácil como pulsar sobre la zona que quieras como muestra, y eso sí, asegúrate de que el tamaño de muestra no esté en un punto. Es mejor que lo tengas en un promedio de 3×3 o de 5×5. De esta forma tendremos una media del color más aproximada. ¿Ves qué cambios? Bueno, pues yo me voy a quedar con este de aquí, y no obstante, siempre lo podremos ajustar más adelante sin problemas. Recuerda que estábamos haciendo retoque no destructivo. Bueno, pues ya tenemos el color, ahora cambiaremos el modo de fusión de la capa. En este caso la colocaremos en subexposición lineal. Y de esta forma colorearemos el fondo. ¿Cómo te quedas? Y ahí espérate que me parece un poco oscuro. Esto suele pasar cuando cambiamos los modos de fusión, ¿vale? De momento voy a cambiarle el color, doble clic en la capa de color y le doy un tono como más clarito. Así está genial. Pues bien, el hecho de haber trabajado de esta manera nos da una ventaja muy ventajosa. Digamos que queremos cambiar el sujeto. Como es un objeto inteligente, tan fácil como cambiar la imagen del objeto inteligente. En este caso, una rosa. Cuando guardamos, nos sustituirá tanto al sujeto como a la sombra porque es una copia del objeto inteligente. Y prácticamente ya lo tendríamos. En este caso, lo único que debemos de tocar será el filtro inteligente que utilizamos para dar volumen al baby. Este de aquí, yo lo quito y también la sombra que sobra por aquí. En este caso, con pintar de negro sobre la máscara de capa de la sombra, lo tendríamos. Y listo, bueno, pues este ejemplo era para los cagaprisistas. Veamos un caso de cambio de sujeto total, con sujeto y con fondo. Lo primero, ya sabes, cambiar la imagen del sujeto. Doble clic para abrir el objeto inteligente y aquí le voy a meter una barra de pan. Lo adapto al tamaño y oculto el resto de capas para que solo me quede el pan. Voy a recolocar por aquí la ventana para que veas bien, vale. Ahora, para sustituir la imagen hay que guardar este archivo. Control S en PC, comando S en Mac y ya lo tendríamos. Podemos cerrar el objeto inteligente. Si ves que lo necesita, puedes aplicarle más volumen con este filtro de ajuste del bebé, pero la barra ya tiene su propia sombra, así que la dejamos. De hecho, fíjate bien que en este caso, la luz incide del mismo lado. Si no lo hiciera, solo tendríamos que cambiar la dirección de la sombra proyectada y listo. Como no es el caso, lo que vamos a hacer es de nuevo quitarle el excedente de sombra que encontraremos. Recuerda que trabajamos sobre las máscaras de capa, ¿vale? Y vamos a meterle mano, por ejemplo, a esto de aquí. Bueno, pues más cositas. Podemos cambiarle el fondo, o el color, o ambos. Si quieres cambiar el color, ya sabes, doble clic, seleccionas el color que quieras y listo. ¿Qué quieres cambiarle el fondo? Arrastras el fondo que gustes, lo colocas debajo, lo reajustas hasta que encaje, así y listo. Y en este caso, como ves, el color extra de encima del fondo le da un toque que no le viene nada mal. Fíjate que la sombra añadida realmente le da volumen a la imagen y queda hiperrealista. Ya ves que no te mentía. Un par de clics y puedes cambiar totalmente una escena. Para flipar más, te dejo este otro vídeo. Te lo dijo un macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.